Hola y bienvenidos a mi canal. Hace muchísimo tiempo que no aparezco por acá y bueno, les quería agradecer porque ya me están siguiendo muchísimo en Instagram. La comunidad está creciendo muchísimo y me encanta que me sigan por ahí porque podemos interactuar todos los días. En YouTube a veces como que se tarda en publicar videos y demás. Pero bueno, yendo al punto, hoy vamos a estar hablando de Jessica, la amiga de Bella. El otro día subí un TikTok hablando sobre esto y mucha gente no se había dado cuenta. La verdad que este video algunos me lo pidieron bastante, así que por fin lo traigo. Pero bueno, mucha gente no se había dado cuenta. Yo creo que en la película como que se nota bastante, pero una vez que lees los libros, más que nada Sol de Medianoche, donde conocemos la perspectiva de Edward, ahí ya queda clarísimo la envidia de Jessica, la envidia que le tiene a Bella Swan. Así que nada, empecemos con el video. En las películas nos podemos dar cuenta que Jessica tiene ciertos comportamientos con Bella, pero realmente si prestas atención a los detalles y comentarios que hacía este personaje, queda evidente que Jessica tenía algo contra Bella. En la adaptación cinematográfica fue todo más suave, pero realmente conocemos la verdad gracias a los libros, en especial Sol de Medianoche, que cuenta la perspectiva de Edward Cullen. Tenemos acceso a la mente de Jessica y podemos saber lo que realmente piensa. Edward describe a Jessica como insoportable. En varias ocasiones mencionó clavar sus dientes filosos para que se callara. Él conocía su personalidad debido a sus pensamientos, ya la había escuchado anteriormente, así que no le sorprendió los comentarios despectivos que hacía cuando llegó Bella a la escuela. Cuando Bella, la chica nueva, aparece, todos quieren ser amigos de ella. Incluso muchos chicos se interesan en ella. Era como el nuevo juguete. Las críticas de Jessica no paraban. Decía que Bella debería engordar y que no era guapa, y que no entiende cómo Eric y Mike la miran tanto. Esto ya lo sabíamos, pero debo mencionarlo. A Jessica le gusta Mike, pero a él no le interesa para nada. Es más, está muy interesado en Bella y eso la vuelve loca. A pesar del odio interno que sentía, Jessica en apariencia se mostraba cordial con Bella, pero por dentro no era así y Edward sabía todo. En el almuerzo, Jessica comienza a contarle todo sobre la familia Cullen y el chisme familiar. Bella preguntó por Edward y Jessica en su mente le insultó, diciendo «Buena suerte, idiota». Y luego de eso comenzó a contarle sobre Edward y cómo ninguna de las chicas de la escuela realmente le interese. Jessica era muy falsa y se juntaba con Bella por conveniencia. Todos estaban detrás de ella y eso le interesaba a Jessica. Edward escuchó toda la conversación y quería hacer algo con respecto a los pensamientos de Jessica. Sintió la urgencia de interponerse entre ellas para proteger a Bella Swan, algo que era muy raro para Edward, ya que él en ese momento quería matarla para probar su sangre, y realmente la odiaba por causar eso en él. Edward menciona todo esto en el libro. Los pensamientos horribles de Jessica siguen y piensa que Bella no es especial, pero al mismo tiempo se hace la buena amiga, diciéndole que Edward Cullen la estaba observando desde lejos y ese tipo de cosas. Edward cuenta que no había ningún signo de celos e irritación en el tono de voz de Jessica. Parecía tener habilidades para fingir amistad. Más adelante, cuando las chicas van a Port Angeles, conocemos un poco más a Jessica. Bella se había ido y no llegaba más a la tienda de vestidos, así que Jessica insistió en irse a comer porque ya era tarde. Ella aseguraba de que Bella era inteligente y que seguro quiere estar sola. Pero Angela no quería abandonar a Bella, diciendo que es muy buena persona, pero a Jessica no le importa e insiste que se vayan igual. Cuando ambas ven a Bella con Edward, en parte Jess siente alivio de que la chica nueva está bien y a salvo, pero inmediatamente las preguntas invaden su cabeza. No paraba de preguntarse cómo ellos dos se habían encontrado. Bella les explica que se encontró a Edward en el camino y Jessica no dejaba de pensar en que Edward es muy sexy. Más adelante en la escuela, Jessica, Edward y Bella estaban en clase y ella no paraba de observarlos. Se hacía muchas preguntas en su mente. ¿Ya estaban saliendo? ¿Tenían relaciones? No podía entender cómo Bella lo mantenía en secreto. Jessica estaba con mucha intriga. Se nota que Jess le tiene envidia a Bella y desea que Edward termine con ella. Es una persona muy competitiva y los dos chicos que le gustan estaban encantados por Bella. Es por eso que Jessica se siente de esta manera, pero al mismo tiempo se preocupa por Bella. Obviamente Bella siguió eligiendo a Jessica para pasar el rato en la escuela. Bella podría tener otras opciones para sus amigas, pero con Jessica todo era más fácil. Se podría decir que Bella de alguna manera utilizó a sus amigos para sus intereses, y me encantaría hablar de eso en otro video. Jessica en ocasiones no entendía a Bella,
sus gustos eran muy diferentes, y aunque Edward la detestaba, de alguna manera la terminó aceptando. Pasando a Luna Nueva, en un momento Bella se alejó de sus amigos, y Jessica estaba bastante ofendida. Pero más adelante Bella eligió a Jessica como su compañera para su primera salida posterior a Edward, porque solo se requería una interacción mínima. Jessica y Bella fueron a Port Angeles a ver una película de zombies. En el camino Jessica mencionó que salió con Connor y Eric, y de camino a McDonald's después de la película, Bella actuó de manera extraña y Jessica se asustó y luego se enojó. Jessica no estaba entusiasmada con el regreso de Bella de su estado depresivo y se volvió menos amistosa. Bella describió este cambio como si Jessica se hubiera cruzado al lado oscuro. Más adelante Jessica se negó a asistir a una noche de cine en grupo porque Bella era la planificadora. En cambio Jessica se hizo más amiga de Lauren, una chica que odiaba a Bella y no paraba de tratarla mal. Jessica se unió a este grupo anti-Bella. Y un dato muy interesante que capaz no sabían las personas que leyeron los libros es que Lauren y Jessica fueron combinadas, es decir que ambos personajes fueron pensados para ser uno en la adaptación cinematográfica. Más adelante Bella menciona que se dio cuenta de que el interés de Jessica por ella era solamente por curiosidad y busca chismes. Durante la ceremonia de graduación, Jessica hizo fila detrás de Bella y fue inusualmente amigable con Bella, debido a la nostalgia de la graduación y la gratitud por la invitación a la fiesta de Alice. Jessica le cuenta a Bella que va a ir a la Universidad de California, y más adelante nos enteramos que Jessica volvió a salir con Mike, e incluso fue como su cita a la boda de Bella más adelante. I think Bella's gonna be showing. Jess, she is not pregnant. Alice gets married at 18. Muchos se preguntan por qué Jessica fue a la boda de Bella y es porque Alice se encargó de todo e incluso de las invitaciones. ¿Bella sabía lo que realmente pensaba Jessica? No. Edward jamás le mencionó nada porque respeta la privacidad de los demás, pero Bella se ha dado cuenta de sus actitudes y lo deja en claro cuando menciona que Jessica solo la usa por su popularidad por ser la chica nueva. Muchos me han preguntado si Bella siguió en contacto con sus compañeros, pero sinceramente creo que no, esa es mi sincera opinión. Bella cambió y nadie debe darse cuenta. Capaz se comunican de vez en cuando, pero no creo que se hayan reunido. Muchos se distancian después de graduarse y creo que este fue el caso. Más que nada porque todos iban a ir a distintas universidades. ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Y también si recuerdan algo más de esta situación también lo pueden dejar, porque bueno, a veces se me puede escapar algo. Les recuerdo que tengo más de 70 videos explicativos sobre Crepúsculo. Les dejo el link en la descripción para que puedan verlos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.